Hola amigos, bienvenidos una semana más al canal. Esta semana voy a hacer test de materiales y esta vez van a ser unos lápices acuarelables, porque el otro día estaba paseando por Barcelona, entré en una conocida cadena de tiendas europeas, no sé si en América existen, pero bueno, en cualquier caso en Europa está muy extendida, es muy conocida y bueno, esta tienda venden muchos artículos de regalo para fiestas, papelería, juguetes, instrumentos musicales, bueno, un poco de todo. Y tienen una sección de bellas artes. Y me encontré con esta caja de pinceles acuarelables. 12 colores acuarelables a 6 euros. Bueno, sin corto ni perezoso, me fui a la caja, los pagué y hoy los voy a probar para vosotros para ver qué tal. Evidentemente, si los he pagado, es que este no es un espacio patrocinado por Flying Tiger, no lo es. Lo único que voy a hacer es probar su material y luego al final del vídeo os comento qué opino de él. Así que empezamos. Bueno, pues esta es la caja que os comentaba que compré el otro día. Es de una conocida cadena de tiendas de regalo de objetos diversos. Bueno, en concreto es Flying Tiger. Es una tienda que encontraréis. Yo no sé si en América existe, pero en Europa está bastante extendida y tienen un departamento siempre con artículos de bellas artes. Y el otro día paseando por esta tienda me fijé que tenían estos lápices acuarelables. Es una caja de 12 colores, de diseño bastante interesante, con algo de, bueno, instrucciones aquí, bueno, explica el tipo de lápices que son y algunas normativas europeas para su uso. La caja es metálica, muy bien presentada, un diseño nórdico muy bonito, minimalista. Y ahora vamos a ver, vamos a abrir y vamos a ver. Oh, mira, fíjate, pues son muy bonitos. La verdad es que son muy bonitos. Son unos lápices finos, muy suaves al tacto, redondos y de madera y con la punta bastante afilada. Yo lo único pero que les pondría es que el color del lápiz está mínimamente representado, yo creo que demasiado poco, o sea, solo en la parte de arriba hay el pequeño círculo de arriba con el color que corresponde y la punta, o sea, solo nos podemos guiar por esta referencia. Veo que las maderas, bueno, cambian de tonalidad, de calidad, pero bueno, la verdad es que están muy bien, son muy agradables, muy ligeros y bueno, pues vamos a probar qué tal funcionan. Para esto lo que voy a hacer es voy a coger una hoja de papel, en este caso es una hoja de papel de acuarela de 300 gramos, donde voy a hacer una pequeña prueba para ver cómo reaccionan estos colores con el agua. Voy a poner el vaso aquí cerca y vamos a empezar. Bueno, tengo que deciros que a mí Flying Tiger no me paga nada por hacer esta publicidad que estoy haciendo de esos lápices. De hecho, bueno, me hizo gracia porque unos lápices acuarelables a un precio tan económico, recordaros que me costaron 6 euros, bueno, pues la verdad es que es muy interesante. Bueno, al aplicar en seco, la verdad es que los colores son muy llamativos, bastante chillones diría, pero bueno, intentaremos sacarle todo el partido que tienen y ahí testearlos y ver qué tal funcionan. Pero en seco, la verdad es que los colores son más que correctos. No sabría decir si hay una caja con más colores, ¿eh? Entonces tendríamos más variedad. Pero bueno, me hacía gracia porque 6 euros para una caja de lápices acuarelables es un precio que es muy correcto y que, bueno, para iniciarse en los lápices de colores creo que está más que suficiente. A continuación lo que voy a hacer es aplicar el agua con un pincel y veremos qué tal funcionan al mojarlos, cómo reaccionan los pigmentos. Pues ahora vamos a probar qué tal reaccionan con el agua. Voy a poner abundante agua para ver. Bueno, en general lo que veo, lo que estoy viendo, es que son colores muy pastel, ¿vale? Yo diría que el pigmento le falta un poco de intensidad. Habría que insistir más con el pigmento si queremos tener más color más intenso.
De todas maneras, esta prueba me va a ir bien porque así me servirá de carta de colores y de referencia para la hora de hacer el sketch que haremos a continuación, tener una referencia a los colores y saber cómo aplicarlos. Otra cosa que estoy observando es que hay colores donde el trazo es más difícil de diluir, en otros casos el trazo desaparece completamente al aplicar el agua permanente. También es verdad que es un papel muy rugoso, pero bueno, en cualquier caso, este sería la gama de colores que tiene la caja esta. A mi parecer, y como conclusión en este caso, de momento os diría que los veo un poco pastel. Ahora lo que vamos a hacer es esperar que se sequen y veremos qué apariencia tienen una vez que estén secos. Bueno, pues ya estarían secos y como veis, pues la verdad es que no son, a ver, luego los aplicaremos en un sketch y veremos qué tal, pero bueno, de momento yo os diría, y sigo insistiendo, los veo muy apagados, creo que tienen poca intensidad. Otra cosa es cuando los mezclemos, ya veremos qué resultado dan. Pero en este caso, bueno, veo que son un poco pálidos los colores, por definirlos de alguna manera, y lo que os comentaba, ¿no? En algunos los trazos han quedado muy marcados, en otros casi no hay trazos. También es verdad que el papel es muy rugoso y, bueno, es un poco especial. Ha hecho unas aguas, unos cercos al secarse, pero bueno, esto también depende de la cantidad de agua que apliquemos en cada momento. Bueno, una cosa que podemos hacer, de todas maneras, es probar de hacer mezclas. Bueno, como veis podemos hacer mezclas mezclando pues los lápices, los trazos de diferentes colores y podemos crear tonalidades más fuertes, menos fuertes, más intensas, menos intensos y otra serie de colores análogos o similares, ¿vale? Pues lo que vamos a hacer a continuación es en un sketch para probar qué tal funcionan bueno, y lo comentamos al final. Bueno, pues vamos a empezar. Os voy a poner la vista en esta esquina de lo que vamos a dibujar en este caso y vamos a empezar. Bueno, se trata de una vista de la ciudad de Dubrovnik y veremos a ver qué resultado da estos lápices de colores. En principio voy a hacer una ilustración un poco rápida, sin detenerme demasiado en los detalles.
Ahora ya tendríamos el planteamiento del dibujo más o menos hecho y ahora con el calibrado más grueso pues haríamos algunos detalles ya de oscurecer algunas zonas y a continuación cuando tengamos todo el dibujo acabado lo que vamos a hacer ya es aplicar los lápices de colores. O sea, de momento vamos a seguir aplicando un poco aquí de intensidad a los tejados, algunos detalles, ventanas, etcétera. Oscurecer algunas zonas, bueno, resaltar algunos edificios. Vale, pues ya estaría el dibujo acabado. Bueno, pues ahora ya lo que vamos a hacer es aplicar color con el lápiz y vamos a ver qué tal funciona. Empezaremos por el cielo. Y en los tejados vemos que, bueno, hay colores rojos, anaranjados. Bueno, vamos a ver. Voy a insistir un poco con con el pigmento, porque como hemos visto antes, el color es un poco apagado, pastel. Bueno, vamos a intentar en este caso hacerlo un poco más intenso. Bueno, y voy aplicando pigmento, colores. A ver, tampoco me voy a ceñir exactamente a la realidad porque estamos probando estos colores, pero bueno, vamos a ver qué tal funcionan, ¿no? Pues la idea es que veáis un poco cómo el tema, vamos a hacer alguna casa de algún color, mezclando algún color. Bueno. Pues ahora pasaríamos a la parte del agua. Vamos a aplicar agua. Y en este caso, como veo que el paisaje al final, pues lo que son las casas son pequeñitas y tal, también me haré con un pincel más pequeño para aplicar en la zona, esta zona más delicada de lo que es el pueblo, las casas. Pero bueno, de todas maneras voy a empezar por el cielo. Entonces vamos a empezar a aplicar agua. Bueno, esto es un poco lo que me temía yo, que bueno, los colores son un poco... Y ahora lo que voy a probar es de aplicar color directamente sobre mojado, a ver el resultado. Porque me interesa intensificar algunas zonas. No voy a insistir demasiado porque tampoco me interesa cargarme el papel, en este caso.
Bueno, aquí lo que pasa es que al aplicar el lápiz directamente sobre la superficie mojada, lo que hace es que, por lo que puedo ver, el trazo ha quedado marcado en el papel. ¿Ves? En este caso no me acaba de convencer. Ya diríamos que esto es un tema ya un poco fallido, ¿no? En este caso. Bueno, y ahora vamos a activar un poco los colores de los tejados, por ejemplo. Bueno, en este caso, sí, me gusta cómo está quedando los tejados de los edificios, con colores un poco machillones, bueno, porque es una cosa que destaca de esta ciudad, es este color así un poco mediterráneo. Y bueno, y ahora vamos a hacer un poco los edificios. Me gusta este pequeño detalle de color en esta cúpula. Bueno, y ahora lo que voy a hacer es dejarlos secar un poco y aplicaremos otra vez el lápiz sobre la marcha y veremos qué tal funciona. Bueno, una vez que se ha secado, vamos a intentar, voy a intentar a ver si puedo solucionar un poco lo del cielo, porque es que no me acaba de convencer cómo ha quedado. A ver si podemos encontrar una solución que sea un poco, bueno, a ver, no prometo nada. La verdad es que, bueno, es un color, no tengo mucha opción de azules, no hay problema en insistir sobre la marcha. Y volveremos a aplicar agua y veremos. Es para darle un poco más de intensidad a este cielo porque en la imagen original pues el cielo es muy apagado. Y también creo que al mar le voy a insistir un poco más para darle ese aire un poco más. A ver, el mar Mediterráneo tiene que ser un poco más intenso, ¿eh? Vamos a ver qué resulta de esto. A ver, que también es una cosa que estoy probando sobre la marcha. Quiero aplicar ahora, me gustaría aplicar algunas zonas más oscuras eh, para resaltar un poco los edificios, ¿no? Eh, bueno, lo haré aplicando de negro directamente, que sean como zonas más oscuras porque así da más relieve a las casas hacia arriba, ¿no? Voy a dejar secar otra vez un poco y a continuación daremos los últimos toques del dibujo. Bueno, ya acabaríamos pues haciendo algunos retoques más, alguna línea quizás un poco más fuerte, definir algún elemento de algún edificio que aún nos interesa destacar. Bueno, y con una firmita lo dejaríamos acabado y ya estaría. Bueno, pues este es el resultado final. Ya habéis visto el proceso en el vídeo y la verdad, ¿qué opino de estos colores? Pues no me han gustado. La verdad es que no me han gustado. Y no estoy demasiado satisfecho con el resultado. La verdad es que estos colores
que aparentemente están muy bien presentados en su caja metálica, de aspecto son estupendos, al tacto funcionan muy bien, el pigmento en seco son colores muy intensos, muy básicos para una paleta, para este caso, para el caso que hemos hecho, el sketch que hemos hecho, pero sí que le encuentro problemas. Y los problemas que le encuentro es que al aplicarlos, son colores, al aplicarles agua, son colores donde el pigmento se apaga y pierde toda intensidad. A mí me gusta en mis ilustraciones, sketch, más intensidad en los colores y aquí no la he encontrado. Bueno, en conclusión, si me preguntáis qué opino de estos lápices, si os los recomiendo, bueno, pues yo la verdad, en el caso de lápices acuarelables, os recomiendo que vayáis a marcas conocidas, que tienen tradición en esto del lápiz acuarelable, como son Caran d'Ache, Derwent, Faber-Castell, Staedtler, etc. Pero esta marca a mí, la verdad, se me ha quedado un poco corta y como no es un vídeo patrocinado por Flying Tiger, os tengo que decir lo que opino y lo que yo he podido experimentar. Nada más, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dadme un like, compartidlo y si tenéis algo que comentarme, lo dejáis en los comentarios y estaré encantado de contestaros en la medida que pueda. Así que, sin nada más por hoy, hasta pronto artistas, nos vemos.